Primero vamos a saludar a Fernando Paz. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, María José. ¿Qué tal? Bienvenido y sobre todo feliz 2025. Ya estamos en Igualmente. un nuevo año. Es que mientras que escuchaba este vídeo y me gustaría pedirle a nuestro equipo si puede localizar, dicen, lo ha realizado un ciudadano estadounidense y yo he visto la cara del ciudadano estadounidense y vamos, ese tiene una cara de ser estadounidense como yo de ser de Helsinki. O sea, he Bueno, flipado, si me total. permiten la expresión. Y No, el no, nombre, claro, absolutamente. naturalmente. O sea, miren lo que está sucediendo en el mundo. Sí, bueno, es que, vamos a ver, María José, es que esta es la ceremonia de la confusión habitual cada vez que hay un atentado islamista. O sea, estamos en lo mismo y siempre suceden las mismas cosas. Resulta que la explosión del Tesla de Las Vegas se produce después de que el que alquile el vehículo se pegue un tiro dentro del mismo. Resulta que luego las noticias que salen es que además de, bueno, el fallecido, que no sabemos del todo cómo ha muerto, si se ha suicidado o en fin, o le han suicidado, no se sabe muy bien, pero resulta que se trata de un militar o de alguien que fue militar. Este estaba en activo, como el autor de los 14 asesinatos de Nueva Orleans, que ha alquilado el coche de la misma manera que el otro también alquiló su coche a través de la misma aplicación de Turo, y que los dos, siendo militares además, sirvieron en la misma base en Carolina del Norte. Bueno, no nos dicen si sirvieron al mismo tiempo, pero sí estuvieron los dos en la misma base. Es todo de una confusión verdaderamente increíble, ¿no? Luego el FBI dice que no se puede demostrar la existencia de un vínculo, pero subrayan irrefutable. Bueno, hay una confusión permanente y poco explicable a estas alturas después de las horas que han pasado, ¿no? Y que yo entiendo que tiene que haber un cierto secreto de las investigaciones, pero es que no está habiendo ese secreto, por decirlo de alguna manera, porque la información está saliendo, pero está saliendo como siempre, mal. Aquí hay un patrón que se repite una vez y otra vez cada vez que hay un atentado islamista. Si el modus operandi de los medios de comunicación y el modus operandi que sale de las terminales del poder es siempre el mismo. Al principio omitían la naturaleza islamista de este tipo de crímenes, ¿no? Se relataban los hechos sin caracterizar al sujeto, digamos, ¿no? Que lo cometía. Eran hechos impersonales. Era una furgoneta que había arremetido contra una multitud, un camión, en fin, como digo, pues un sujeto impersonal. Y luego, cuando ya no les quedó más remedio por la reiteración de los hechos, pues pasaron a negar el carácter islamista de los perpetradores. Recordemos lo de Bataclan. No sé si os acordáis que nos decían que a los autores del asesinato brutal, bueno, pues se les había visto tomando cubatas en las discotecas, ¿verdad? Después se sacaron de la manga los problemas psiquiátricos. Luego es que estaban locos todos. Eran todos, no había ninguna otra explicación sino su alteración psíquica. Y después ya han llegado a tirar en el colmo de la desvergüenza y del enlodamiento general a la hora de dar estas noticias, en que algunos incluso resulta que eran refugiados, vale, sí, bien, de acuerdo, pero es que eran cristianos, ¿no? Como en el caso del sujeto que apuñaló a varios bebés en Francia. Nos acordaremos, ¿no? Sí. No, nos acordaremos, pero no se ha vuelto a saber más del asunto. Eso, en fin, fue un tema que se inventaron, lo de la condición cristiana de aquel hombre, que no lo era, que no era cristiano ni llevaba ninguna cruz, que era musulmán y que era islamista, y a partir de ahí se terminó la información. Hubo un caso, incluso, recuerdo, hace 5 o 6 años, de un refugiado de origen iraní, creo recordar, que cuando lo detienen, el tipo pues se defiende diciendo, yo soy alemán, como diciendo, soy ciudadano alemán. Bueno, y eso motivó que la prensa dijera que es que se trataba de un neonazi, porque había dicho que era alemán. Y claro, todo alemán necesariamente es neonazi. Hace unos días lo de Magdeburgo, donde resulta que el tipo era un árabe, vale, sí, bien de acuerdo, pero anti-islamista. Y ahora esto, ¿no? Siempre hay una confusión, como digo, siempre enlodan la escena del crimen para confundirnos y siempre en beneficio de los mismos y siempre de la mano de la prensa de siempre, de la prensa al servicio de su amo, de la prensa que no es precisamente independiente. Todo muy raro. De manera que, hilándolo con lo que decías tú al principio, pues efectivamente, tenía razón Trump cuando ha dicho que el asesino ha sido un extranjero, que el culpable de esto es verdaderamente un extranjero, como bien señalabas tú, no hay más que ver su aspecto, aunque haya servido en el ejército de Estados Unidos, porque el Islam es un extraño en Occidente.
digámoslo con toda claridad. Sí, ha sido un extranjero, un islamista. Con toda claridad, Fernando Paz, como siempre, nos encantan tus soberbias intervenciones. Te seguiremos viendo en 2025. Muchas gracias, un saludo. Si Dios quiere, muchas gracias. Gracias.